Bueno, mi nombre es Natalia Castelblanco. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en Biología de Agua Dulce y Pesquerías del INPA en Manaus, Brasil. Y tengo un doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable aquí en el Ecosur, en México. Llevo ya 22 años trabajando con manatíes y estoy en este momento en México trabajando con proyectos de mamíferos acuáticos, pero tengo también proyectos y colaboraciones con muchos otros colegas en Colombia, en Brasil y en otras partes del mundo. Fue hace muchísimos años. Yo era estudiante de pregrado de la universidad y teníamos una materia que era mastozoología o algo así, y nos habían solicitado pues hacer como una monografía de una especie colombiana o un grupo de especies colombianas de mamíferos de nuestro interés. A mí siempre me llamaron la atención los mamíferos acuáticos, pero dije voy a trabajar con manatíes, me parece pues una especie rara, bonita. Y lo primero que encontré fue que es una especie que se distribuye en los principales ríos de Colombia, son especies en peligro de extinción, pero no había absolutamente nada escrito para esas especies en su momento. Creo que había un artículo bastante básico y no había absolutamente ningún interés en estas especies. Entonces yo dije, bueno, pues esto es un nicho para llenar y un nicho muy importante. Y ahí empezó, digamos, el interés. Bueno, en Colombia en particular tenemos varias cosas que están afectando las poblaciones de manatí. Hay caza de manatí para las dos especies de manera tradicional desde hace siglos, y todavía existen en algunos lugares presencia de actividades de caza, que no solamente es la caza, sino también el comercio ilegal de la carne o a veces de subsistencia, y también pues esto puede originar crías huérfanas cuando se mata la mamá. También tenemos casos del mayes con redes pesqueras. Esto lo vemos en la cuenca del río Orinoco, por ejemplo, y en el caso del Magdalena, por ejemplo, lo principal, lo que más nos preocupa en este momento es la pérdida de hábitat. El Magdalena pues está sufriendo unos procesos de deterioración, de pérdida de la ronda del río, de pérdida de orillas, de sedimentación, de contaminación, y todo esto pues está afectando el hábitat del manatí. Bueno, los manatíes tienen una particularidad, al igual que muchos otros mamíferos marinos y animales mamíferos grandes, y es que tienen una reproducción muy lenta. Entonces, esto hace con que la recuperación de las poblaciones también sea muy difícil. Más o menos tiene como 10 años para tener una sola cría, ¿verdad? Eso se compensa un poco con una longevidad grande, ¿verdad? También viven bastante tiempo, pero en definitiva pues son animales que tienen una reproducción bastante lenta. Entonces, si afectamos la reproducción o si matamos al bebé o si producimos algo para que la hembra no se reproduzca, entonces no podemos recuperar estas poblaciones que al mismo tiempo están perdiendo individuos. Pues yo creo que los manatíes, como cualquier otra especie, cumplen un rol importante en los ecosistemas, ¿no? O sea, no se trata de que los manatíes sean más importantes que otras especies, pero sí tienen ciertas características que podemos, digamos, enfocar la conservación en estas especies para poder conservar las otras especies. Por ejemplo, son animales muy carismáticos, son animales que se llaman especies sombrilla o paraguas, quiere decir que tienen unos rangos hogareños bastante amplios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros logramos incidir en la conservación de los manatíes, podemos conservar al mismo tiempo todo este hábitat donde ellos están, y de esa forma podemos conservar también otras especies que hay allí. Y también pues tienen otras características muy importantes, son especies también bandera, representan bastante a nivel cultural, a nivel simbólico para las personas de las comunidades, y eso también las hace una estrategia muy importante para ayudarnos a conservar los ecosistemas acuáticos, en particular pues estos ecosistemas de agua dulce de Colombia. Y además los manatíes pueden funcionar también como especies indicadoras, ¿no? Entonces son como un termómetro de en qué tan buenas condiciones está un ecosistema. Entonces donde hay muchos manatíes, donde existe una población saludable de manatíes, podemos decir que también es un ecosistema saludable. El reto más
más importante es pues la falta de apoyo, ¿no?, de los gobiernos y de las entidades, porque es una especie que es, bueno, como muchas otras especies silvestres, es difícil de monitorear, pero tiene la particularidad de que pues es un animal que se encuentra en bajas densidades, son animales muy tímidos, requerimos, digamos, ciertos equipos para poder detectarlos, no es tan sencillo monitorearlos. Entonces todo esto hace que el trabajo de campo sea un poco costoso, y si no se hace apoyo, y si no se hace un apoyo no solamente de un año, no solamente de unos meses, sino que sea un apoyo que vaya que sea de largo plazo, pues es muy difícil realmente hacer el monitoreo de las poblaciones naturales de manatí. Pero por otro lado, pues también se necesita muchísimo trabajo con la comunidad, y ese trabajo con la comunidad pues también tiene que ser de largo plazo, no puede ser una cosa que vas, haces una charla y te vas, tiene que ser un proceso continuo con las comunidades, y eso también requiere pues una inversión importante, no solamente de dinero, sino también de mucho esfuerzo de las instituciones. Entonces sí necesitamos como crear esas plataformas y lograr conectar las diferentes entes de la sociedad para que podamos hacer conservación, y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? No solamente que sea la parte científica, no solamente que sea la parte de educación, sino poder conjuntar todo esto y que haya también una acción importante de los entes gubernamentales para que esto realmente camine hacia el frente. El actor principal tiene que ser las comunidades locales. ¿Por qué? Porque son los seres humanos los que estamos causando los principales riesgos para manatí. Si no involucramos a esos actores, no vamos a hacer una conservación efectiva. Y por otra parte, realmente involucrar a las personas locales en el monitoreo, en el conocimiento, la colecta de información de manatíes es lo que realmente asegura que se vaya a hacer conservación en el largo plazo. En el momento en que la comunidad se apropia y reconoce que eso es parte de ellos, que ellos son capaces de manejar de manera correcta sus recursos, muchos recursos, pero en particular el manatí, en ese momento entonces sí podemos decir que hay una conservación efectiva. De otro modo, realmente no se puede lograr. Pues es un poco complejo porque la gran mayoría de las veces las comunidades tienen muchísimas necesidades de tipo económico, en muchísimos lugares también hay conflictos sociales, hay conflictos de orden público, entonces digamos que las prioridades muchas veces no están puestas en manatí sino en muchas otras cosas. Entonces el primer reto es lograr que ellos se interesen por manatí cuando están preocupados por muchísimos otros aspectos. Y la manera de hacerlo y la más bonita de hacerlo es empezar por los niños. Ellos realmente pues tienen esta apertura, esta curiosidad y esta sensibilidad que nos permite, digamos, empezar a sensibilizar a las personas desde pequeñitos para que ya cuando sean adultos entiendan y puedan, digamos, percibir diferentes cosas que posiblemente no habían llegado a ver desde sus puntos de vista. Pero por otro lado no se trata, como digo, solamente de educación en una vía, sino también en permitir este intercambio, ¿verdad? De que la comunidad también sea la que nos muestre cosas. Muchas veces uno llega muy preparado a decir cosas a las comunidades y termina uno sentado callado por una hora solamente escuchando lo que tiene que decir, porque realmente la sabiduría está en estas personas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que me encanta porque lo vi de primera mano, y es el caso de Puerto Nariño en Amazonas. Bueno, Fundación Omache y Naturfam han venido trabajando con manatí muchísimos años atrás, y en el momento en que empezaron ellos a interesarse por manatí, datos de caza de aproximadamente 10 animales por año en esta zona de confluencia de Puerto Nariño, en el Amazonas. Y se empezó un trabajo muy bonito, muy interesante de educación, un trabajo con la comunidad, muy cercano a la comunidad, un trabajo donde se trataba de escuchar y respetar pues también toda la cultura de esta comunidad, tanto de los indígenas como de los colonos, y de ver cómo se involucraban estas personas dentro de los procesos también de conservación. Entonces terminó transformándose bastante el asunto, y estas personas, por ejemplo, que eran manaticeros y que eran expertos cazadores, terminaron siendo informantes, terminaron siendo colectores de datos, observadores de manatís, y empezaron a hacer monitoreo. Realmente es un trabajo de Sarita Kendall que yo admiro y me quito totalmente el sombrero, porque son ellos los que van a contar manatíes hoy en día, y obviamente pues no es, digamos, con toda la rigurosidad y
cosa cuadriculada de la ciencia, sino que es una cosa que va más digamos, en el espíritu y en la mentalidad y la visión, ¿verdad?, que tienen los indígenas. Entonces es súper bonito porque es una manera de hacer monitoreo sin que tengamos estas cuestiones de números y gráficas y cosas, pero que sí ha servido para que ellos mismos verifiquen cómo va cambiando la población. Y lo más lindo de todo es que de pasar de 10 animales cazados por año, llegamos a 0, y también el número de animales que ellos van observando van aumentando con los años, sobre todo el número de crías que van observando. Entonces, a mí me emociona muchísimo ese caso porque realmente es cuando ves que funciona trabajar para la comunidad, que funciona trabajar con la comunidad, pero también nos da una lección importantísima, y es que tiene que ser un trabajo constante y tiene que ser un trabajo a largo plazo. Y así hay otros ejemplos también súper bonitos en el CINU y otros lugares. Pero me encanta ese caso porque es así maravilloso. Además lo vi he visto con mis ojos cómo ha evolucionado el asunto, entonces es realmente satisfactorio. Bueno, lo primero que hay que entender es que la mayor cantidad de animales que están en rehabilitación son crías huérfanas, ¿no? Tienen un tiempo de lactancia de 2 años, son completamente dependientes de la madre. Entonces, si una cría huérfana está en el medio silvestre, pues está destinada a morir. Entonces, definitivamente necesita que haya pues una atención por parte de los seres humanos para que esta cría pueda sobrevivir y eventualmente ser liberada. Los procesos de rehabilitación son tremendamente importantes, son desgastantes, también son muy complicados y no siempre llevan al éxito. Muchas veces se mueren las crías durante el proceso por diferentes razones. Muchos llegan bastante mal. En Perú tenemos, por ejemplo, casos que tenemos decenas de animales llegando al centro de rehabilitación por año casi, y son crías que vienen en muy mal estado. Normalmente lo que ocurre es que, como existen todavía unos niveles importantísimos de caza, los cazadores cazan a la mamá se muere y pues la cría no les interesa o simplemente ni la ven y queda por allí, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es que atrapan a las crías para llevarlas como mascotas a lugares pues inapropiados, y cuando ya el centro los rescata, los animales están en bastante mal estado. Muchos de estos animales no sobreviven, muchos sí, pero el proceso de rehabilitación es muy complicado porque necesitas, claro, darle leche a este animal, que obviamente es un mamífero, necesita que lo consientes, que lo acaricies, que le hables bonito, pero tampoco quieres que se apegue mucho al ser humano porque la idea es liberarlo. Entonces hay como que toca hacer una balanza entre qué tanto lo cuidas y lo papachas y qué tanto le das un poco de espacio para que el animal no se apegue a las personas. Entonces es el gran riesgo con manatíes criados en cautiverios, que crean un apego impresionante por las personas, por el ruido de la voz, etc. Y luego, cuando viene la época, el momento del destete, hay que ser muy cuidadosos también con este paso a la dieta sólida, a la dieta de vegetación. Entonces toca alimentarlo con plantas del lugar donde se va a liberar, con plantas naturales. No puedes alimentarlo con lechuga, tomate y zanahoria y después soltarlo a que busque gramalote, porque pues, el animal no va a lograrlo, ni comportamentalmente ni fisiológicamente. Entonces tiene que haber toda una preparación tanto del comportamiento como de la dieta, como del lugar donde se encuentre, para que realmente las liberaciones sean exitosas. Pero sí se ha logrado. Ahora tenemos muchísimos casos, cientos de manatíes de ambas especies en el mundo que han sido rehabilitados y liberados con éxito. Y eso pues también nos causa mucha satisfacción, saber que realmente digamos que ya hemos logrado unos protocolos adecuados para más o menos garantizar que los animales, la mayoría de ellos, son capaces de sobrevivir después, inclusive en los casos de reproducción en vida silvestre. Bueno, me encantan muchas cosas. Yo creo que eso ahí sí como que, como dicen, entre más conoces algo, más te enamora, ¿no? Entonces, entre más uno lee y aprende, pues más se da cuenta de lo ignorante que es en muchos sentidos. Entonces, como que esa ignorancia mía nunca se ha acabado. Es súper bonito porque cada vez que respondemos algo parecen otras 5 preguntas, entonces como que es de nunca acabar, y eso me parece a mí súper emocionante. Y en términos de conservación, yo creo que lo más maravilloso es lograr trabajar con las comunidades locales. Más que los números, más que los mapas, yo creo que lograr esa empatía, lograr ese clic, esa conexión con las comunidades, que no es fácil porque es realmente un proceso lento y un proceso que muchas veces tiene barreras y tiene muchas espinas,
pero lograr, digamos, esa conexión con la gente, que por ejemplo sales a campo con pescadores y se emocionan tanto como uno de ver un manatí, a pesar de que de pasajes de los hemos visto muchas veces y a pesar de que ellos viven con ellos, pero lograr como es crear ese sentimiento de afecto por los manatíes, yo creo que es el motor finalmente para hacer todas las cosas que logramos hacer, ¿no? Entonces, yo pienso que en el momento en que nosotros logramos traducir la parte científica, la parte académica y aterrizarla en acciones tangibles de conservación, ahí yo creo que está la gran satisfacción y bueno, estamos trabajando en esa dirección, hemos logrado algunas cosas, pero todavía hay muchísimo camino por recorrer. Una de las cosas que saltó cuando apareció toda esta polémica con los hipopótamos era justamente darnos cuenta que los colombianos conocemos poco de nuestras especies nativas, a tal punto que mucha gente piensa que en el Magdalena solo hay hipopótamos, porque ha habido tanto boom con los hipopótamos que esa es como que la única referencia de fauna que tienen muchas personas y es impresionante porque pues, tenemos una biodiversidad enorme, ¿no? Entonces, sensibilización ambiental es la base para la conservación. Si no hacemos eso, realmente no se puede hacer mayor cosa. De ahí, pues después podemos hacer monitoreos, podemos hacer cosas muy bonitas y todo lo que quieran, pero digamos que esta es la parte principal, mover las redes sociales, buscar que la gente empiece a escuchar cada vez más y más de los manatíes, que sepan que tenemos manatíes, que tenemos una muy buena población de manatíes, que de hecho la riqueza genética de las poblaciones de manatíes en Colombia es absolutamente grande comparada con otros lugares, que los tenemos en todas las cuencas casi, digamos las más importantes de nuestro país. Entonces, sí es muy importante que sigamos mostrándole a las personas lo que está ocurriendo. Y esto también empieza a hacer ruido también en las entidades gubernamentales, para que no dejen toda esta parte de la protección y del cuidado de los manatíes solamente en los hombros de las organizaciones no gubernamentales, que obviamente han hecho un trabajo fantástico, pero que también necesitan más apoyo para poder seguir trabajando en esta dirección. Las especies de manatí continúan disminuyendo en todas las áreas de distribución, en todas las partes del mundo, y en Colombia pues no es la excepción. Seguimos con bastantes problemas que tienen mucho que ver con el cuidado ambiental del río y con el cuidado ambiental también de las orillas de los ríos. Entonces, pues el llamado es a que nos enteremos, nos informemos y como sociedad pues también ayudemos a cuidar. Lo importante aquí es que logremos cuidar nuestros ríos, por un lado, y por otro lado que escuchemos también a las comunidades locales, porque ellos tienen muchísimo que contarnos y muchísimo que decirnos con respecto no solamente a los manatíes, sino muchísimas cosas. Entonces, ayudar a crear esos canales también es muy